Nuestro tercer tema acerca de la fiesta de la dedicación, desde aquí, desde esta comunidad mesiánica. Amén. Vamos entonces a, no sé si recapitular un poco lo que ya nosotros hemos ido compartiendo, pero estamos trabajando la respuesta a la pregunta que le hacen al Mesías en esta fiesta, en la fiesta de la dedicación. Esa pregunta que le hacen ahí está en el verso 24. Vamos a leerlo de nuevo para que tengamos un contexto adecuado y entonces tenga sentido la carga informativa que nosotros vamos a estar compartiendo a partir del verso 25. 10:24, allí está la pregunta, hermana Miriam. Es una pregunta que le hacen al Mashiach. Quiero aclarar que nosotros aquí como comunidad mesiánica o como comunidad que estudia raíces, pues vamos construyendo un lenguaje, un vocabulario, y por esa razón usted que nos está visitando por primera vez, ojalá no sea la última, todo va a depender de lo que usted escuche, investigue y después tome una decisión. Usted va a estar escuchando un vocabulario no tan amplio para no saturar, pero sí va a escuchar un vocabulario distinto, porque nosotros vamos a estarnos expresando muchas veces empleando términos hebreos, arameos o griegos. Vamos a estar explicando esos términos. ¿Para qué? Para que la persona que nos está visitando nos pueda seguir. Pero ¿cuál es la idea aquí? La idea es expandir el pensamiento. ¿Me explico? Poder expandir el pensamiento. ¿Hacia dónde tenemos nosotros que expandir el pensamiento? El rabino Shaul, que es el apóstol Pablo, él expresó que nos acostumbremos a no pensar más allá de lo que está escrito. Pero ¿qué me preocupa a mí en este tiempo, hermana Miriam? Que mucha gente no piensa conforme a lo que está escrito, sino conforme a lo que está traducido. Nosotros necesitamos insistir entonces en rescatar, restaurar el pensamiento de lo que está escrito. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, este esfuerzo lo vamos a hacer aquí, en nuestra casa de estudio. Un esfuerzo por construir un vocabulario. La gente generalmente, y esto por eso es que muchas veces nos cuesta entendernos para podernos acercar, hay que construir espacios de diálogo, ¿verdad?, que nos puedan ayudar a nosotros podamos ser facilitadores tolerantes y expliquemos que la mayoría de los grupos cristianos tienen un lenguaje bíblico pero no escritural. Entonces nosotros estamos en un proceso de transición, por eso hacemos vocabulario. ¿Sí me estoy explicando? Aquí cuando empezamos nadie sabía lo que era Mashiach, o lo que era Elohim, o lo que era, no sé, Misbea, Mishkan, teléfono sonando. Ya va, porque es que, ay, qué trampa. Esto es una clienta, imagínense, trabajo hoy o un día como hoy. No lo vamos a pagar, pero lo ponemos en silencio. Listo. Entonces, hemos ido construyendo un vocabulario con el cual nos vamos familiarizando. Y la idea es irnos empoderando nosotros del lenguaje inspirado, el hebreo, el arameo y el griego, porque el verdadero debate o el verdadero estudio de la escritura pues empieza en esas lenguas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ténganos paciencia, lo digo de manera de introducción. Estamos intentando construir un vocabulario y ese vocabulario nos permite a nosotros empoderarnos de un lenguaje escritural. Por mucho tiempo hemos leído la Biblia, pero no se ha estudiado la escritura. Entonces hay que empezar a estudiar la escritura. ¿Estoy claro hasta aquí? Amén. Bien, entonces lo digo por eso, pues para que si usted escucha el término Yahoshua, queremos decir en su pensamiento Jesús. Y si usted escucha el término Yahweh, ¿qué queremos decir en el pensamiento cristiano? Jehová.
Y si usted escucha el término Elohim, ¿qué queremos decir en el pensamiento cristiano? Exacto. Entonces, y si usted escucha el término Keilah, ¿qué queremos decir? Ustedes están claritos. Ya yo no necesito enseñar, ustedes pueden continuar. Entonces, esta es la idea, pues. La idea es que nosotros podamos ir haciendo este vocabulario. ¿Qué necesitamos para esto? Estirar la mente, hermano. Generalmente la gente lo que le gusta es que le toquen las emociones. Y entonces generalmente dentro de la estructura cristiana evangélica, sobre todo evangélica, llámese pentecostal, libre, etcétera, yo vengo de ahí. A mí nadie me echa cuento porque yo estuve ahí durante años. Y entonces ahí lo que preside los servicios son las emociones. Y cuando la gente no se emociona, el pastor pega 4 o 5 gritos y se prendió el culto. Entonces, es así, venimos de ahí. ¿Quién no estuvo ahí de los que estamos aquí? La hermana Ana no estuvo ahí, excepción. La hermana Zulay tampoco estuvo ahí. Tenemos algunas excepciones, pero yo estuve ahí. Yo también. Imagínense. Entonces, ese es el modelo, pues. Entonces, ¿qué es lo que no estiran? No estiran la mente, el pensamiento. Y el apóstol Pablo habló de que debemos renovar nuestra mente. ¿Ven? Entonces eso hay que trabajarlo, hermana Miriam. A eso hay que meterle la lupa con urgencia. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad. Nosotros en este tiempo tenemos una tremenda responsabilidad. Y gracias al Eterno en los últimos años ha habido mucho trabajo de investigación y hay herramientas poderosísimas para nosotros poder aprender en esta época. De tal manera que el que no aprende en esta época, sinceramente es porque no quiere. ¿Entienden? Tenemos que hacer estómago para las verdades espirituales. Tenemos que prepararnos para esto. Entonces tenemos que hacer un cambio de paradigma. Estirar la mente, estirar la mente. Hay gente joven que dice, ay, hay que empezar a estudiar hebreo o arameo o griego. Pero aquí está la hermana Rosalía. Aquí está, yo podría citar aquí hermanas que a lo mejor tienen juventud acumulada y pues están estudiando esas lenguas, ¿cierto? Y asimilan. Entonces, ¿cómo es posible que un joven de 18, 20, 25 años diga, yo no puedo, eso no me entra? ¿O no le va a entrar? Claro que sí le entra, ¿sí o no? Claro que sí se puede. Entonces, esta es la gran responsabilidad que nosotros tenemos en este tiempo. Ahora, estirar la mente exige un tratamiento extenso, profundo, serio, un compromiso de vida. No un bochinche. Dígame, hermana. Eso es mentira que los dos aprenden a hablar. Dicen que... Hay un dicho en el mundo que los dos aprenden a hablar. Por eso se está hablando de los lords. Aquí estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Y nosotros sí aprendemos, aunque sea balbuceamos algo. Pero de que no estamos donde empezamos, no estamos donde empezamos. ¿Cierto? Tampoco estamos donde queremos. Cuando uno mira hacia adelante, uno dice, oye, falta tanto por hacer y uno puede desanimarse. Pero si usted mira hacia atrás, usted dice, oye, pero tampoco estoy donde empecé. Y eso como que es un aliciente, ¿verdad? Para uno seguir avanzando. Entonces sí, ese es un dicho que habla de los loros, hermano. Loro viejo no aprende a hablar, pero nosotros no somos loros. Así que sí aprendemos y estamos probando con creces que sí podemos aprender, pero tiene que haber una exigencia, compromiso serio. Nosotros, esa es la diferencia entre una iglesia y una Keilah. Mientras en una iglesia usted va para que lo entretengan. ¿Cómo estuvo el culto? Poderoso. Tremenda palabra. ¿Qué entendiste? No sé, pero estuvo bueno. Oye, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Me pasó muchas veces. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra llega a las emociones, toca las emociones, pero no llega a la razón
no provoca la comprensión, no expande la conciencia, no la sacude, no la despierta. ¿Ven? Entonces la gente piensa que estar delante de un profeta es que el profeta le diga, así te dice Jehová. El profeta auténtico incomoda tu vida. Recibe una palabra, esa palabra te inquieta. Entonces es cuando nosotros como que empezamos a despertar. Entonces necesitamos estudios profundos. Digo todo esto de manera de introducción porque el Evangelio y el tema al que le estamos haciendo frente es un evangelio profundo. Entonces, para poderlo comprender tenemos que expandir nuestra mente, expandir el pensamiento, despertar la conciencia, ¿ok? Presentarnos como personas despiertas, pues hacer un esfuerzo en la investigación, y eso requiere tiempo. Ahora bien, si nos quedamos en lo superficial, donde se queda mucha gente, lamentablemente, eso denuncia con brusquedad nuestra falta de estudio. Y eso es algo grave. Nosotros debemos procurar estudiar permanentemente para no quedarnos en temas tan superficiales. Que le caemos a la gente a versículos, ya porque citamos 10 o 15 versículos, ya por eso pensamos que sabemos mucho. Yo me he encontrado con mucha gente que tiene versículos, pero bueno, le cita uno tras otro. ¿Usted ha escuchado, hermana María? Pero cuando usted le pregunta quién lo dijo, qué dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo, empezó el problema. Ahí empezó el problema. ¿Ves? Entonces, no, hermano, ahí es una cuestión de estudio. ¿O no es así, pastor? Es un tema de estudio. Usted estuvo de aquel lado, ¿verdad? Y yo vengo de aquel lado. Ah, bueno, imagínese usted. Entonces es un punto al que nosotros debemos darle mucha atención. Pues cuando caemos en una versiculomanía, eso habla, hermano, ¿usted va a decir algo? No. Ah, ok. Habla con brutal claridad de lo superficiales que somos nosotros, que lo que nos falta es mucho estudio y mucha investigación, procedimientos inadecuados a la hora de citar las escrituras, no hay criterios serios de interpretación. Dígame. Pero no se están volviendo más locos todavía. Ajá, cuénteme. El pastor se baña, se mete un pipote ahí en la congregación, se baña desnudo, entonces hace que la gente beba esa agua. Ah, caramba, oye, hermano. Dígame dónde es eso para no pasar por ahí nunca. Dígame dónde es eso para yo no pasar por ahí nunca. Hay un pacto de sal. Sí, hay pactos de sal, hermano. Por la iglesia hace años por ahí echaban sal. Por aquí mismo. Echaban sal. ¿Quién metía esa idea? Libritos raros por ahí que la gente está leyendo. Dígame, hermano. Sí. Yo tuve una iglesia que compraban cajas de aceite, no lo claro que te lo hacen todo el día. Ah, ok. Cajas de aceite y si le daban a cada miembro, le daban un aceite porque nos teníamos que parar a las 3 de la mañana para ungir. Para salir desde pastorear 2000 hasta echar la llave, ungiendo las calles, ungiendo las casas, ungiendo. todo aquello, Hermano César, es que nosotros podríamos quedarnos aquí hablando acerca de costumbres y tradiciones y tendríamos una clase excelente. Podríamos quedarnos hablando aquí de maldiciones que nosotros traemos precisamente por caminar en un evangelio diferente. Diferente del que anunció el apóstol, dígame. Me agrada mucho con lo que está expresando, que usted dijo los sentimientos. Sí. Eso es lo que se mueve en la iglesia evangélica. Claro. Aquí el moño, a mí se me metió una electricidad tocando el timbal porque yo lo tocaba con los ojos Y cerrados. usted se inspiraba ahí. Sí, inspirado, pero cuando yo apenas lo abrí, esa batería de demonio que había, esa lloradera y esa cuestión, hasta ahí nada más, porque fíjese usted, no hay enseñanza. Exacto. Aquí en Raíces yo me pongo a ver ahora, mira, los errores que nosotros tuvimos, yo tuve 20 años, los errores
y ahora nosotros mismos nos vamos corrigiendo con un gozo. Amén, A mí amén. se me salen las lágrimas del verdadero gozo, la verdadera Amén. verdad. Amén, Se amén. ve en raíces y todos los errores que se hicieron. Gracias, hermano César. Porque eso, Dígame. que el año pasado me estoy acordando ahorita del aceite que dice el hermano Ajá. allá, que mi hermana la que partió de estos días, ella me dijo, Miriam, va a llegar 1 de enero, el año que pasó, no esta semana. Agárrame un litro de aceite y me mojé toda esa casa porque para vencer le viene una tempestad y tal, y no quiero que la agarre en mi casa. Y yo ¿Qué empecé tal? a ungir toda esta casa, hermano, con aceite. Después yo llegué aquí a Raíces y dije, ay Dios mío, acá te ese poco de aceite ya. Porque de verdad, o sea, son cosas que no tienen sentido. Es que es una locura. Porque imagínense, yo aquí tengo un año, pero ya duré 40 años, de los 14 años. Figúrese Yo voy a usted. cumplir 55. Y a mí aquí me- tengo un año, pero lo que he vivido aquí me gozo demasiado. Ahora, a mí me acusan, hermana Miriam, Y fueron de- 40 años que no fueron 2 días. escúcheme, porque a mí me acusan de traerme gente que apenas está empezando en la religión cristiana. Pues resulta ser que usted tuvo 40 años, el hermano allá 40 años más, y se vienen igual, y no se vienen porque yo me los traiga. Pastor, y ahora cuando yo les hablo, me dicen, tú lo que eres una divisora. Todo está por verse. Dejemos que la palabra hable, que la palabra nos vaya educando, que la palabra nos vaya orientando. Pero sí, efectivamente, ¿de dónde vienen esas ideas? Esa ungidera de aceite y todo ese tipo, eso es fanatismo por no comprender la palabra. Ana Méndez, no sé quién, Ana Maldonado, la otra que venía por aquí, una serie de supuestos profetas, Rebeca Brown, se montaban en helicópteros, empezaban a esparcir tambores de aceite y para ungir las ciudades, fruto de una gran ignorancia en la que vieron por mucho tiempo. Entonces estamos luchando, el mensaje de la palabra es el que nos ha ido sacando de todas esas ideas. Bueno, entonces me dicen, no, ¿cómo que le estás judaizando? Y yo le digo, bueno, no judaizando, de todas maneras, si tú le tienes rabia a los judíos, tienes rabia a Cristo, pues. Porque Orgullosamente judío. La salvación mía viene del judío que ella es Josué. Amén, exactamente. Entonces, amado, he aquí el reto de aprovechar esta nueva época en la que nosotros estamos viviendo. Estamos en un momento único en nuestra historia, no sé en la historia de otros, pero en la historia nuestra estamos viviendo nosotros un momento único y usted tiene que saber, hermana Zulay, de qué lado de la historia se va a ubicar. Si el lado de la verdad o del lado de los que van a estar guabineando. No, nosotros tenemos que comprometernos con el estudio y con la investigación. Aprovechemos el tiempo que vivimos. Vivimos una época excelente, con investigación, con historia, con objetividad. Estamos viviendo nosotros una época brillante, con mucho trabajo de investigación, que nosotros podemos aprovechar y beneficiarnos conociendo, indagando, pero mientras tanto nuestros mensajes no van a cambiar, nuestra manera de pensar va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces no es de gran utilidad para nosotros podernos enriquecer. Es así como vamos a expandir nosotros el pensamiento. De otra manera no vamos a expandir nosotros el pensamiento y nos vamos a quedar secuestrados dentro de una estructura religiosa. Adán, cuando escuchó la voz de Elohim, ¿qué hizo Adán? Se escondió, ¿verdad? Y eso que se había hecho delantales con hojas de higuera. Y esas hojas de higuera son en la estructura religiosa. Toda persona busca hacerse su hoja de higuera. Bueno, bien, después de lo que he expresado, vamos a meternos en el tema entonces, aquí en el capítulo 10 de Juan, capítulo 10, el verso 24, plantea una pregunta que ya nosotros desde el día de ayer la estamos trabajando, creo que la estamos trabajando incluso desde el sábado pasado, empezamos a acercarnos nosotros a este punto. Entonces, ¿cuántas horas de estudio tenemos nosotros aquí parados en este punto? ¿Ven? Porque hay que estudiar. Entonces el verso 24 plantea una pregunta, ¿verdad? ¿Lo vieron? Dice, ajá, lean. Rodeándolo, los judíos le dijeron,
Decláranos abiertamente. Amén. Si eres el Mashiach, si eres el Mesías, decláralo, dínoslo abiertamente. Y eso lo empezamos a estudiar nosotros el día de ayer. El verso 25 plantea la respuesta a esa pregunta. Ayer vimos que eso era una estructura bien ordenada. Pivotea el pasaje sobre dos preguntas y a cada uno de los dos planteamientos hay una respuesta, hay una cantidad de versículos similar a cada una de esas preguntas. Aquí empieza la respuesta en el verso 25. ¿Quién quiere leer el verso 25? Y a Josué les contestó: se lo diré a ustedes y sin embargo no creen las obras que hago en el nombre de mi Padre, que está dando testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el tema allí? El testimonio que dan las obras del Padre que Yahushua está realizando, ¿sí o no? El texto está enfocado en la acción de Yahushua. Yahushua está actuando, realizando unas obras, y esas obras son fieles testigos acerca de él. ¿Se comprende? Sin embargo, frente a estas obras ha habido una respuesta negativa de un grupo de judíos que no confían en él. Aclaramos nosotros y volvemos a repetir, y eso queda en las grabaciones, es bueno que lo podamos repetir hasta el cansancio, que este grupo de judíos que no confían en él no son todos los judíos. Porque es que usted habla con las personas, mundo allá afuera, alejado de estas verdades, y le dicen: no, es que los judíos crucificaron a Cristo. Yo he echado un cuento por ahí, una anécdota de un campesino que escuchó un predicador por allá en el campo, y el predicador decía: los judíos crucificaron a Cristo, los judíos crucificaron a Cristo. Cuando el campesino bajó a la ciudad, se encontró con un judío, apenas lo vio, le empezó a caer a palo: ayúdenme, que este fue uno de los que crucificaron a Cristo. Después le dijo, la gente le decía: pero eso pasó hace 2000 años. Bueno, es que yo me estoy enterando ahorita. Entonces hay mucha gente que le falta mucha información. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que empezar a mostrar verdades para que la gente despierte. Entonces, no podemos nosotros pretender que son todos los judíos que no confiaban en él. No, porque el mismo Evangelio informa en el capítulo 4, verso 22, que la salvación viene de los judíos. Entonces no podemos razonar que se está refiriendo a que ninguno de los judíos confiaban en él. Y los apóstoles eran judíos. Y el Mesías era un judío. Entonces no es posible decir que los judíos en general no confiaban en él. Había un grupo que no confiaba en él. Bueno, ese grupo lo está rodeando. Y ese grupo, de acuerdo al verso 25, ha rechazado el testimonio que las obras están dando acerca del Mesías. Eso es lo que nos está diciendo el verso 25, ¿verdad que sí? Lo pueden ver. Yahushua les contestó: ya lo he dicho y no confían. Las obras que yo hago, fíjense, la acción la desata él, las obras que yo hago, dice, en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Entonces pensemos en las obras, porque fíjense que aquí en este evangelio no hablamos de milagros, sino de obras y señales. O sea que el milagro se ha elevado a la categoría de obra y de señales. Este evangelio profundiza más en los hechos del Mashiach. ¿Me hago entender? Entonces notemos que aquí tenemos que contar con una obra que solamente podía hacer el Mashiach. En la época, y esto hay que estudiarlo, hay que hacer, la gente se tiene que dedicar a hacer su tarea. En la época había una cierta característica de milagros que solamente podía realizar el Mashiach. Por ejemplo, dar la vista a un ciego de nacimiento, eso lo va a hacer el Mashiach cuando venga. Por ejemplo,
liberar a una persona que fuese sorda, muda. Eso también debía realizarlo el Mesías. ¿Por qué? Se planteaba un problema, que una persona que no podía oír, porque había un método para echar fuera demonios, y era hablar con el espíritu que estaba dentro, y caían en un diálogo: ¿cómo te llamas? Entonces cuando se daba el nombre del demonio, entonces se podía atacar, porque en el nombre, ustedes saben que en el nombre hay una información, ¿verdad? En el nombre hay una información. Entonces tenemos milagros que realiza Yahushua, donde sana personas que no pueden ni oír ni hablar. Entonces decían, eso lo va a realizar el Mesías cuando venga. Curar a los leprosos, eso también lo va a realizar el Mesías cuando venga. Entonces obviamente él viene realizando una serie de señales para que los líderes religiosos puedan verlas y puedan enterarse que el Mesías está llegando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo primero que él está llamando aquí en calidad de testigo son las obras, o sea, milagros elevados a la categoría de obras aquí en este evangelio. Entonces, si ustedes ven en el capítulo 9, ¿de qué estamos hablando? Del milagro de la sanación de un ciego de nacimiento. En el capítulo 11, ¿de qué otro milagro se va a hablar? De la resurrección de Lázaro. ¿Y qué particularidad tiene esta resurrección? 4 días, a diferencia del hijo de la viuda de Naín, a diferencia de la hija de Jairo. Dígame. La diferencia de la resurrección de Lázaro, pastor, es que en tiempo de Yahushua se creían y no tenían un pensamiento. Decían que una persona al ser perdida todavía podía resucitar, porque todavía había energía que pudiera ayudarlo o a hacer este milagro. En cambio, con Mashiach también es un milagro mesiánico allí, porque eso lo podía hacer también Mashiach, porque ya de 4 días ya no había perdido para resucitar. Amén. Por eso es maravilloso empezar a estudiar los textos, su particularidad en su época, en su profundidad, y sin duda se pueden descubrir maravillas. Entonces esta es la respuesta, así arranca la respuesta del Mashiach. Miremos nosotros, por ejemplo, veamos en líneas generales la intención con la que escribe el autor o uno de los autores principales de este evangelio, que dice Juan 20, 30 al 31. Vamos a leer esto, amados, porque de este evangelio han sacado la doctrina falsa, por supuesto, que Jesús es Dios. También muchas otras señales hizo Yahushua en presencia de Benjamín, que no están escritas en este libro, pero ciertamente estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yahushua es el Mashiach, el hijo de Elohim, para que creyendo tengan vida eterna en su. ¿Se dan cuenta cuál es la intención con la que nos llega el texto? Hermano, mire, el que se ponga a inventar, o sea, el que me diga a mí algo distinto, pastor, tiene que echar por tierra estas palabras. O sea, las tiene que tumbar. Dígame qué tiene para tumbarlas. Dicen los 4 evangelios. El evangelio de Mateo presenta al Mesías como el rey de los judíos. Cierto, nadie puede discutir eso. Marcos presenta al Mesías como el siervo sufriente. Cierto. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Muy cierto. Y Juan como Dios. Mentira. ¿Por qué es mentira? Porque aquí te lo está diciendo el evangelio. El evangelio te lo está diciendo. Tú no puedes ir más allá de lo que el autor del libro te está diciendo. Mire lo que el autor del libro está diciendo. Yo lo voy a leer aquí, usted sígame aquí. Mire. Otras muchas señales. Fíjese que no le llama milagros, sino señales. Semeio. El término griego, semeio. Y el hebreo es otiot. Muchas otras señales hizo Yahushua en presencia de sus discípulos.
Talmidim, que no están relatadas en este libro, pero estas que quedan escritas, o sea, las que estamos leyendo, están escritas para que confíen que Yahoshua es Dios o el Mesías. Ok, entonces no afirmemos cosas que el libro no diga. Dice, están escritas para que confiemos que Yahoshua es el Mashiach. Le sigue aclarando, el Ben Elohim, el hijo de Elohim. Dice, y para que confiando tengan vida por medio de él. ¿Se entiende la idea? Entonces esto tumba radicalmente cualquier dificultad que le pueda salir a usted al paso, hermana Isabel, a la hora de estar leyendo el Evangelio, donde aparentemente cuando por ejemplo dice yo y el Padre uno somos, te das cuenta que él era el Padre. No, es mentira. Al final el texto te está aclarando que él no es el Padre, él es el Hijo. ¿Se da cuenta? Y que él es el Mesías. ¿Sí se comprende esto? Ahora, yo he conversado con amigos teólogos y aquí se frena. ¿Cómo no se van a frenar? Si es que el mismo autor del libro lo está frenando. Eso es como que yo diga algo y después usted diga que yo quise decir otra cosa. Pero ¿y cómo tú vas a decir que yo quise decir otra cosa si estoy yo aquí para explicarme? El que no quiere que lo interpreten se tiene que explicar, ¿o no? Nadie puede ir más allá de tu intención, que la intención con la que tú te expresas. Y aquí el autor te está diciendo cuál es la intención. Dime, Moisés. ¿Qué quiere decir Juan 1:1, el tema allí es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Elohim y el verbo era con Elohim. ¿Qué pasa, hijo? Que, claro, no me voy a retirar de la clase, pero esta palabra es la que tenemos que estudiar. ¿Qué le pasó a él? No se ve. No se ve. Esta palabra, Aquí en el verde. vamos a ponerla aquí. Elohim, esta palabra que está aquí. Esta palabra, Elohim, no significa esto, aquí en este caso. No significa esto. No significa Yahweh. No significa que Elohim sea el Todopoderoso. La palabra Elohim, estudiada, tiene distintas connotaciones. Elohim puede ser rey, puede ser juez, puede ser ángel, puede ser el eterno. Elohim puede ser jueces. Todo lo va a determinar el contexto. Pero lo que tiene en común el término Elohim con un rey, un juez, un ángel, el eterno, es poder. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que hay que estudiar, porque la gente desconoce que la fuente está por aquí, se queda en Zeus, luego Deus y finalmente Dios. Entonces esto aquí está contaminado. Zeus, Deus, Dios. Para salir del paso a eso hay que rescatar el término Elohim. Porque es obvio que el que está hablando es un judío, Moisés. Y si el que está hablando es un judío, él no está diciendo Zeus, ni Deus, ni Dios. Él está diciendo Elohim. ¿Me explico? Entonces, de todas maneras eso nos queda para trabajo. ¿Ok? Pero ya vas viendo que al final del Evangelio, el autor te está diciendo, hey, yo te escribí y las señales que estoy narrando son para que confíes que Yahoshua es el Mesías, no Yud Hei Bat Hei.
no Yahweh, sino el Mesías, el Hijo de Elohim, que allí Elohim sí es Yahweh, por el contexto. Por ejemplo, tú lees Génesis capítulo 1 y el primer versículo, como dice, Bereshit bara Elohim. Entonces allí el término Elohim no es Dios, no es Zeus, no es Deus. El término Elohim está haciendo referencia al Eterno porque se está refiriendo a aquel de quien se origina todo. ¿Me explico? Pero ahí ¿qué es lo que estás viendo tú ahí? Estás viendo fuerza, estás viendo poder. Estamos viendo el poder del Eterno para crear todo lo que existe. Entonces la primera conexión de la palabra Elohim es con poder. Eso hay que rescatarlo, hay que empezarlo a estudiar. Quedó más o menos, ¿ok? De todas maneras yo sé que te gusta la investigación y tú le vas a meter la lupa. Y con tu esposa, que la veo ahí tomando nota, entonces eso va a ser bueno. Entonces, retornando acá a Juan, ¿verdad? Donde nosotros estamos. Él está trabajando el tema de las obras. Las obras que está haciendo, y ahorita acabamos de leer la cita que di ahorita, que las obras que el autor del Evangelio está narrando son para que nosotros confiemos que Yahushua es el Mashiach, el Hijo de Elohim, y para que confiando en Él tengamos vida eterna por medio de Él. Entonces seguimos trabajando esto y vemos, por ejemplo, qué pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó acerca de Él, ¿sí o no? Que esta es otra cosa que no toman en cuenta los predicadores. Oído con lo que les voy a decir. La imagen del Bautista no es la misma en todos los evangelios. La imagen del Bautista no es la misma en todos los evangelios. Por ejemplo, Juan es el Bautista en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas, pero en el de Juan no es el Bautista. Con respecto al Mesías, en el Evangelio de Juan, el Bautista lo que es el que testifica del Mashiach. Lo vemos rapidito para que analicemos. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Mire lo que dice. Del verso 31 en adelante. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. ¿Cuál es el tema aquí? El testimonio, ¿sí o no? Dice, otro atestigua a mi favor, y yo sé que su testimonio a mi favor es verdadero. Ustedes enviaron una delegación a Juan y él dio testimonio de la verdad. Miren que aquí el Bautista con respecto al Mesías es el que da testimonio del Mesías. ¿Lo están viendo? Son pruebas, 5, 31 a el 33. Entonces, en este cuarto evangelio viene principalmente para dar testimonio del Mesías, no tanto para bautizar. ¿Entiende eso, hermana Rosalía? Entonces, la imagen del Bautista en todos los evangelios no es la misma. Entonces tenemos que ir destacando esto. Hago el comentario porque voy a citar a Juan ahorita. Juan era el pastor de Yahushua. No, sí era. No nos vamos a desviar del tema. Mire lo siguiente. Juan da testimonio de Yahushua y en una ocasión manda preguntar si es él el que ha de venir o esperan algún otro. ¿Lo han leído o no lo han leído? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos algún otro? ¿Cuál fue la respuesta
de Yahushua. Sí, vayan y díganle a Juan que yo soy. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Ya no era señal. Ah, muy bien, la hermana está en la clase. No estoy perdiendo mi tiempo. Alguien me está entendiendo aquí hoy. La respuesta de él, del Yahushua, fueron las señales. Y con esas señales fue suficiente para el bautismo. ¿Está entendiendo lo que estoy planteando? Sí. Vamos a verlo porque esto tiene que ser con pruebas. Mateo capítulo 11, del versículo 2 al 6. El tema está crudito, vamos a correr. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Y cuando Yohanan se enteró, estando en la cárcel acerca de las obras del Mashiach, envió mediante sus caminín a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vamos a la respuesta de Yahushua. Yahushua contestó diciendo: vayan y cuenten a Yohanan lo que escuchan y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les traen buenas nuevas. Ahí tiene usted señales que solamente podía realizar el Mashiach. ¿Sí lo está viendo? Claro, esa fue su respuesta clara. Y eso fue suficiente para Yohanan Amatbil, para Juan el Bautista. ¿Está viendo? Entonces acá se está planteando un punto. Con toda esta información volvamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 25. Y ahora estamos listos para poder comprender el tema de las obras. Y eso tiene que estar conectado a que las personas confíen en Yahushua como el Mashiach, como el Ben Elohim, y para que confiando en él tengan vida eterna. Léanlo, lean otra vez el 10:25. Yahushua respondió: os le he dicho, yo le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta? En el Evangelio, las obras que están registradas ahí son para que los discípulos confíen que Yahushua es el Mashiach y para que confiando en él tengan vida eterna, ¿cierto? A Juan el Bautista la respuesta que le da Yahushua está basada en las obras. Y aquí la respuesta que le está dando él a los que no confían en él está fundamentada también en las obras. Se los he dicho y no quieren confiar. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. ¿Están viendo el planteamiento? ¿Está claro o no está claro? A mí me parece que está claro lo que estamos viendo hasta aquí. Entonces podemos ver que las obras que Yahushua está haciendo dan testimonio de que es el Mesías, de que es el enviado por el Padre, y eso basta para Juan el Bautista. Sin embargo, estas obras no logran convencer a los judíos que lo están rechazando. Entonces esta gente está metida en un problema. ¿Qué dice allí en el capítulo 10, versículo 26 al 27? Mire lo que vamos a ver. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Se da cuenta? Ellos no escuchan su voz. Ellos no le siguen. Ellos no son de su redil. Ellos no son sus ovejas. ¿Se entiende lo que se está planteando acá en el tema? Óigame, este es el planteamiento del autor del libro. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto nosotros tenemos que verlo, que se desprende desde el mismo texto. Entonces esto hace alusión a este punto. El verso 27 lo leyó también, hermana. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Oiga, qué impresionante. Tenemos que volver a redescubrir las enseñanzas de este judío del siglo I. Porque hoy en día las personas siguen las enseñanzas de Jesús. Jesús
Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha llevado a la iglesia para el cielo. Esas no son las enseñanzas de Yahushua. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde queda él? ¿Delante o por detrás? ¿Y dónde quedamos nosotros? Entonces tenemos que verlo, lo que él enseñó, y ponernos detrás de su enseñanza. ¿Sí o no? Eso es lo que corresponde aquí. Entonces notemos muy bien lo que está aquí planteado. Esto nos recuerda lo que él ha venido tratando en el capítulo 10, del verso 1 en adelante. Él ha venido presentando de forma figurada un tema que tiene que ver con que él es la puerta por donde entran las ovejas y que él es el buen pastor. ¿Se da cuenta? Ahora, ellos no entran por la puerta y no lo aceptan a él como el buen pastor. Por eso rechazan sus obras, no pueden ver lo que las escrituras enseñan acerca de él, que la iglesia cristiana, como lee Juan 5:39. Hermano, la Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Lea bien ese texto, por favor. Ese texto está en modo indicativo, no en modo imperativo. ¿Qué es modo imperativo? Orden, mandamiento. Eso no es un mandamiento. Ya va, ya le voy a dar la palabra. Eso no es un mandamiento. Eso es una indicación. ¿Cómo lo sé? Por el contexto. Él no está hablando allí con discípulos. Él está hablando con gente que no confía en él, pero que estudia las escrituras. Le dice: pero ustedes estudian las escrituras en modo indicativo y no logran ver el testimonio que ellas dan acerca de él. Pero ¿cómo lee eso la iglesia? Hermano, la Biblia dice: escudriñar las escrituras, y te mandan a estudiar. Pero por favor, si el texto no está mal, mire, hermano, si yo le cito a usted ese texto, yo estoy demostrando que no le quiero, que no le aprecio y que no entiendo ni tío la escritura. Porque dice el versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40 ahí de Juan 5:39? Con todos ustedes no quieren venir aquí para que tengan vida. ¿Con quién está hablando él? Con los que no quieren venir a él para que él les dé vida. ¿Usted quiere venir a él o no quiere venir a él? ¿Usted vino a él o no vino a él? Entonces, ¿cómo le va a citar yo ese texto a usted? ¿Me estoy explicando? Dígame lo que iba a decir. Bueno, y cuando yo le digo a ellos que ya la Biblia no son las escrituras originales, que esas son traducciones, no, pero la iglesia que escudriña las escrituras. O sea, pero si tú escudriñas y no entiendes lo que estás leyendo, porque tú no escudriñas. Así es, exactamente. No, que el Espíritu Santo es el que me guía toda verdad, pero están mal, pero tú no sabes lo que investiga bien y para que se puedan decir las palabras. Amén, mi hermano. Usted sabe que esas son las eternas luchas, la eterna batalla. Entonces, venimos analizando este lenguaje metafórico del capítulo 10, donde Yahushua se revela como la puerta, y hay que estudiar el concepto de puerta, y se revela como, en este caso, el pastor, ¿verdad? Entonces, notemos que los que oyen su voz, los que ven sus obras, vienen a ser sus ovejas. Pero el que no oye su voz, el que no ve sus obras, el que no logra ver el testimonio que las escrituras dan acerca de él, compadre, tiene que seguir estudiando. Entonces, si prestamos atención a esto, ¿qué dice el 10:4? Sí, 10:4. Cuando ha sacado todas las suyas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Se da cuenta? Las va sacando, las suyas, las que le son propias, va delante de ellas le siguen, las ovejas conocen su voz. 10:4 está conectado a 26-27, ¿sí o no?
Entonces está conectado a la respuesta que le está dando a los que no confían en él. Porque la pregunta está en el 24, la respuesta arranca en el 25, continúa en el 26-27, está conectado a 10.4. ¿Se da cuenta? Entonces vamos viendo la conexión que tiene todo esto. Entonces, ¿qué significa? Que los judíos, los líderes religiosos que no siguen al Mesías, no lo siguen no porque él no sea el pastor, sino porque ellos no son sus ovejas. Pero que él es el pastor, él es el pastor. ¿Qué dice Mateo capítulo 2, versículo 6? ¿Está entendiendo, Nana? Aleluya. Mateo 2:6. Y tú, oh Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la ciudad más insignificante entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá uno que gobierne, que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Quién es ese que tiene que pastorear a su pueblo? Y claramente, ¿cuál es el pueblo que tiene que pastorear Yahushua? Israel. ¿Está claro eso? De ti saldrá el que pastoreará a mi pueblo Israel. Le voy a decir una palabra, no se la diga a nadie. Usted estúdiela, no se la diga a nadie. A los gentiles en la escritura no se les llama ovejas. ¿Qué pasó, hermana? A los gentiles en la escritura no se les llama oveja. Óigame, no se le llama oveja. Búsquelo en los textos para que usted vea. El término oveja está reservado para el pueblo de Israel. Sin embargo, usted ve que en las iglesias, generalmente el pastor y las ovejas, el pastor y las ovejas. Hay que volver a estudiar, hermana María, en la escritura, el término oveja está preservado para Israel. Yahweh es mi pastor, eso lo está diciendo un israelita, y nada me faltará. Me falta, eso es. No, todo eso hay que estudiarlo bien. Entonces, si van comprendiendo lo que se está planteando en el texto. Por eso es que la escritura dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales tengo que traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Sí o no? ¿Está en el texto o no está en el texto? Sí, está en los textos. Ustedes lo pueden buscar. Entonces, por eso Yahushua está planteando este tema. Entonces, este capítulo 10 es duro porque viene tratando incluso a los líderes religiosos como bandidos y ladrones, y salteadores. De hecho, el término que nosotros generalmente aplicamos a Satanás está más cerca de que se aplique a ellos de acuerdo al contexto. Cuando dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, está contextualizado es a ellos. Pero nosotros lo aplicamos es al diablo. Pero resulta ser que el texto está hablando es de ellos. Bueno al punto, ¿verdad? Claro, hermano, pero si es que yo vengo de ahí. ¿Usted no ha escuchado eso? Que se lo aplica al enemigo. No, hermano, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Eso está ahí. Y resulta ser que en el contexto está basado en los líderes religiosos. ¿A quién, hermana? A mi papá. Ah, bueno, por supuesto, eso es terrible. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí de este tema, hermana Rosa? Que en este caso el padre está confiando a este pastor, a este buen pastor, el cuidado de sus ovejas. Es por eso que ellas oyen su voz, nadie las arrebatará de su mano. Nadie, ¿tú sabes lo que es nadie?
Haga una lista grandota. Diga, bueno, ponga lo que usted quiera en la lista. Dice, no puede arrebatarme la mano. No puede arrebatarme la mano. Ni diablo, ni maldad, ni mentir, nada, nadie las arrebatará de mi mano. Yahushua está construyendo un rebaño, está levantando un rebaño y para eso resucitó, para seguir haciendo ese trabajo. Y lo está haciendo muy bien. Pero hay que oír la voz del Mashiach. Mis ovejas oyen mi voz. No dice oyeron, no dice oirán, sino oyen. ¿Eso qué es? Presente continuo. La escuchaste hoy y la tienes que oír mañana. ¿Sí o no? Y esas ovejas, no necesariamente tienen que venir de la buena vida. Mire Lucas capítulo 15, versículo 1. Dígame, hermano César. Hermano, con esos estudios que usted da, usted esforza uno para que uno entienda. ¿Sí? Amén, amén. Entienda sí o sí, porque no estoy entendiendo, ¿verdad? Es que esa es la idea. Pero ahora en raíces, yo leo la palabra, la estoy leyendo, y si no es en Yahushua, en Yahweh, yo esos consejos los estaba agarrando en Jesús y Jehová. Aleluya. En Jesús y Jehová, pero ahora tiene que ser ahora, yo leo la Biblia, pero con letras hebreos de leerla, pero es en Yahweh, agarrar los consejos, irme preparando en Yahweh y en Yahushua para poder pasar a ser hijo en salvación. Legítimo, claro, amén. Yo Amén. me creía que era oveja. Estoy explicando ahí la cuestión. Sí, claro, hermano, es que es lo que enseña la Escritura. Lo que nosotros tenemos que destacar, lo que tiene que irse hoy, llevarse usted hoy en su corazón, es lo que enseña la Escritura. No lo que enseña Henry Contreras, no lo que enseña el pastor de allá, no lo que enseña fulano de tal. No, usted necesita es llevarse lo que enseña la Escritura. A mí no me interesa cómo entra usted, sino cómo se va. Eso es lo que me interesa. Que usted se lleve una palabra del Eterno alojada en el interior de su corazón. Eso es importante. Yo soy el que soy, no es yo soy el que soy, no, yo soy el que seré porque me preparo así. Exactamente. Entonces, ten presente continuo. Amén. Mis ovejas oyen, no dice oirán, no dice oyeron, sino oyen. Está presente. Por lo cual también dice, si oyeres hoy su voz, presente continuo. ¿Verdad? Que dice allí Lucas 15:1. Los publicanos y los pecadores se le acercaban para escuchar. A mí me gusta esto, porque ¿quiénes son los que se acercaban para oírle? Los publicanos y los pecadores, los que no tienen de qué sentirse orgullosos. Los que cuando miran hacia atrás no pueden ser engreídos. Porque es que a veces uno se para mucho en el presente, ¿no? Y se ve en el espejo y wow, qué buen tipo, qué buena tipa que se ve usted ahora. Ahora estudia, cita la Escritura, predica, hace tefilá, anuncia el mensaje. ¡Wow! Usted se para en todos esos méritos y casi que no quiere tocar la tierra. No, espérate. Se acercaban al Mashiach todos, no un grupito, sino todos los publicanos y los pecadores. Vaya a ver quiénes eran ellos. Vaya a ver quiénes eran ellos. Para que nadie se jacte, no se crea la gran cosota. ¿Se da cuenta? Eso, ahí tenemos que mantenernos bajitos. Mire, este nombre tiene un valor numérico 26. Mientras usted más lo multiplica y luego lo lleva a gematría reducida, mientras más se incrementa en usted el poder de este nombre, más lo reduce a usted. Después le doy esa lección con números para que usted vea, hasta que usted quede pequeñito, aplastado, reducido a nada, y es cuando el poder del Eterno se mueve con libertad en usted. Porque es que si no, hermano, nosotros nos creemos la gran cosota. Ya hablas de Torah, de profetas, ya, y entonces ya de ahí para allá pensamos, hermano, que nosotros, mejor dicho, Pablo dijo, cuidadito, compadre,
porque el conocimiento envanece. El amor cubrirá multitudes de pecados. Eso, pastor, disculpe que lo interrumpa. Se ha hecho énfasis, bueno, necesito que usted estuvo aquí en país, estuvo dando clases aquí, se ha hecho mención de aquella parábola. Creo que sale en uno de los evangelios donde salen dos personas en un templo. Ajá. El que estaba dando. Lucas, el publicano y el pecador. Sí. El de adelante cumplía mucha Torah, diezmaba mucho, Sí, señor. mucho, y resulta que acontece que atrás estaba otro dándose, o sea, pidiéndole perdón y arrepintiéndose por las cosas malas. Amén. Y el que recibió ahí la bendición fue el que estaba arrepentido. Amén. El que estaba adelante, que mucho sabía, mucho conocimiento y mucha pasión, de nada le sirve porque lo está haciendo como un yoísmo, le está dando gracias al Eterno por lo que eres. Su propia justicia, así es. Por sus propios medios, o sea, porque yo ayuno, yo diezmo, yo esto, y en cambio el otro iba con corazón arrepentido. Tienen, amén, tienen la doctrina del yo-yo, eso es así, mi hermana. A veces somos muy yoístas. Te alabo, Señor, porque yo diezmo, yo canto mejor que aquel, porque venía y comparaba. Yo sí diezmo, no como aquel, doy diezmo de todo lo que gano, ofrendo, me congrego, alabo, exalto, etcétera, ¿verdad? Y toda aquella vanagloria, y eso nos termina haciendo daño, Entonces, notemos esto, pues, para que recordemos de dónde nos están sacando. Se acercaban al Mashiach todos, y es que él es un imán, hermano. ¿Saben por qué no se acercan mucho al Mashiach? Porque está siendo mal predicado. Así es. Y muchas veces por nosotros. Porque la gente antes de ver al Mesías te ve a ti. Antes de oír al Mashiach te escucha a ti. El Mashiach era un imán. Pero la gente primero lo veía a él y luego veía su mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que él era un imán, se acercaban a él todos, los publicanos y los pecadores, para oírle. La gente estaba hambrienta de oír su mensaje, de acudir a sus prédicas. Entonces eso hay que recuperarlo, eso hay que rescatarlo. Amén. Entonces esta cualidad, amados hermanos, de ser ovejas de este redil y tener este pastor, porque esto sí es un pastor. Esto no es cualquier pastor, dígame. Cuando nosotros predicamos o llevamos la palabra afuera, y nosotros decimos cuando nos bautizamos en el nombre de Yahweh, que nosotros decimos que los que están afuera son creación. Y ellos dicen, no, yo también soy oveja del Eterno. Entonces se queda así, mientras que tú no sigas a Yahushua, todavía están en creación. Amén, amén. ¿Es una pregunta o es que usted lo tiene claro? Estoy diciendo una haciendo una pregunta. Amén. Bueno, sí, hermana. Usted sabe, pasa, hermana Ana, que a veces las personas, amparados en lo que han escuchado, pues están, yo les llamo los sinceramente engañados. Están sinceramente engañados. Entonces, necesitan oír mejor las cosas para entonces después replantearse lo que habían dicho. Efectivamente, la Escritura hace una diferencia entre lo que son creación, los que son criaturas, los que son hijos de Elohim. Y eso ellos tienen que empezarlo a escuchar. Lo tienen que empezar a escuchar. Hace falta mucho esta información. ¿Ven? Entonces, hay que tener paciencia. Lo que sí recomiendo, hermana Ana, y a los hermanos que estudian aquí con nosotros, es que le dediquemos más tiempo al estudio primero, la preparación, porque en la medida que usted se prepara bien, usted va a tener más claridad para poderse expresar allá afuera. Pero si no nos preparamos bien, cuando nos expresamos allá afuera, no tenemos mucha claridad y eso puede dejar lagunas. Y las personas pueden tener una mala impresión de lo que estamos anunciando.
no por el mensaje en sí mismo, sino porque nosotros no lo manejamos bien. No lo manejamos bien porque no lo entendemos. Entonces a veces decimos cosas que son verdad, pero no están claras todavía en nosotros. Entonces es mejor prepararse bien, saber dónde está un versículo, saber cuál es el contexto, quién lo dijo, qué dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, ubicarse muy bien en todo esto y con esa claridad expresarlo. Cuando lo hacemos con esa claridad, lo hacemos bien. El Mesías preparó a sus discípulos y luego los envió. Hoy en día yo me he encontrado, hermanos, con personas que se acuestan hoy, entran hoy a una iglesia siendo ovejas y a la semana despiertan siendo pastores, profetas, maestros evangelistas y arrancan un ministerio. En una semana usted piensa que usted ya entró siendo oveja, entró siendo un creyente, alguien que está iniciando y de repente ahora usted ya es pastor. No es posible, hermano. No. O sea, nosotros no nos podemos engañar así, tiene que haber una preparación. Dígame, hermano. Bueno, en cuanto a lo que la hermana te está preguntando, tengo que razón lo que está diciendo, porque aún yo no es que tenga tiempo, pero lo poquito que me sé, lo expreso a los que ellos también yo creo que lleguen aquí. Pero sin embargo, eso me quieren envolver también otra vez, ¿no? Porque yo también sé la Biblia, por eso me quieren envolver. Entonces mejor prepararse para poder uno contrarrestar lo que ellos dicen. No que vamos a pelear la palabra porque la palabra no es discutible, pero si yo no me sé expresar, ellos me enredan en los hijos otra vez. Por supuesto que sí, es así. Entonces, por eso el deber de prepararnos. Bueno, para oír la voz de Yahushua hay que ser de Elohim. Tiene que haberte traído el Padre. ¿Qué dice Juan 8:47? Para oír su voz hay que ser de Elohim. Juan 8:47. El que es de Elohim escucha la palabra de Elohim, pero ustedes no la escuchan porque no son de Elohim. ¿Se dan cuenta? El que es de Elohim escucha la palabra de Elohim. Y esa palabra está saliendo de los labios de Yahushua. También para poder oír a Yahushua hay que ser de la verdad. ¿Qué dice el capítulo 18, versículo 37? ¿De Juan? Sí. Pilato le dijo, así que tú eres el rey. Yahushua le contestó, tú dijiste que yo soy rey, para esto nací y para esto vine al mundo, a fin de testificar acerca de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Se da cuenta? Son los requisitos previos. Hay que ser de Elohim, hay que ser de la verdad, hay que venir a Él. ¿Se fijan? Son requisitos previos marcados por el Evangelio. Mateo 16, 16 al 17. Mateo 16, 16 al 17. La ley y los profetas eran así. Mateo 16, 16 al 17. Contestando Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente. Entonces Yahushua contestando le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Se da cuenta que para poder venir a Yahushua, para poder identificar a Yahushua, lo tiene que revelar el Padre? Si el Padre no lo revela, no se vista que no va. Vea lo que pasa con este pasaje. Usted ve el pasaje que acabamos de leer. Yahushua pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ayer comentamos algo respecto al punto, no voy a ahondar en él. Pero luego pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Responde Shimon Kefas. Yo he confiado que tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. La respuesta que viene de Yahushua es, bienaventurado eres, Simón Kefas, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea,
no hay poder en la tierra, no hay poder en el ser humano que le haya podido dar esa revelación, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, la revelación la está dando el Padre y la está dando acerca de ¿quién? Del Hijo. Esto lo hemos compartido nosotros ya, pero hay que marcar para que ustedes vean. Entonces, la revelación, ¿quién la está dando? El Padre. ¿Dice Padre aquí? ¿Sí o no? Acá con los estudiantes de hebreo, ¿dice Padre aquí? ¿Sí o no? Ab. ¿Qué es Ab? Exacto, ¿verdad? El Padre está dando la revelación. Vamos a quitar esta letra aquí porque me incomoda esta letra ahorita. Está dando la revelación el Padre acerca de quién. ¿Dice Hijo aquí? ¿Sí o no? Aquí. ¿Sí dice Hijo? ¿Sí o no? Y aquí dice Padre, ¿sí o no? Y aquí dice Hijo, ¿sí o no? Entonces en estas tres letras está el Padre y está el Hijo, ¿sí o no? Y estas tres letras, ¿cómo se traducen? ¿Cómo se traducen? ¿Qué significa aquí los estudiantes de hebreo? Aquí, ¿qué dice? Eben. ¿Qué es Eben? Piedra. Entonces, ¿de qué piedra está hablando Yahoshua? ¿De Pedro? ¿O de la revelación aquí? Usted ve lo lejos que está la estructura cristiana de llegar a esto. Usted ve lo lejados que están. Terminan diciendo, no, que Pedro es la roca. Pedro es la piedra. No, compadre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Shimon Kefas? Que Yahoshua es el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Ven, Padre, ven, Hijo, ven, piedra, roca. Entonces aquí está la roca sobre la cual se edificará el pueblo del Señor. Sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi Keilah. ¿Sobre cuál piedra? Pedro. No. La revelación que el Padre está dando desde el cielo de su Hijo. Ahora pongan cuidado. Vamos despacio. Fíjense lo que pasa. Esto suena muy bonito, pero tenemos que ir al Tanaj, al mal llamado Antiguo Testamento. Búsqueme usted en el mal llamado Antiguo Testamento una sola profecía que diga que Pedro es la roca. Se acabó la clase, hermano. Por favor. Eso es un bochinche lo que tienen allá. Esa gente lo que está enseñando a descarriar la gente. Yo le puedo encontrar cualquier cantidad de profecías o de palabras en el Tanaj que habla de Yahweh como la roca y del Mashiach como la roca. El apóstol Pablo dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual y la roca espiritual que los seguía era el Mashiach. Dígame, hermano. El salmista David dice, y él me levantará sobre la roca. Bueno, amén. Y está hablando de Pedro. No. ¿Dónde está Pedro allá en el Tanaj? No existía. Claro, por favor, hay que ser más serio en estas cosas. Entonces, es necesario que el Padre te revele al Hijo. Si no, no estás en su rebaño. Si no, no vienes a su redil. Tienes que ser de la verdad para poder oír su voz y venir a Él. ¿Se entiende eso? Ahora usted entiende por qué cuando Yohanan Amatbil le dice a los discípulos le dice a los fariseos que venían corriendo a su bautismo, le dijo generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la vida venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir,
dentro de vosotros somos hijos de Abraham, porque les digo que Elohim puede levantar hijos, aquí ven, de Abraham, aún de estas piedras. Ven, mire aquí el mismo principio. ¿Está viendo? Pero eso hay que volverlo otra vez allá al mundo hebreo. El problema es que yo estoy leyendo Biblias y en Biblia veo padre, hijo, piedra. ¿Qué relación hay? Están muy lejos esas palabras. Pero cuando usted está en el hebreo, ve aquí, ven, siéntanse. Tienen las mismas letras. Tocan incluso las raíces. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Entonces, la revelación la está dando el Padre a los miembros de la comunidad de discípulos que está levantando Yahushua. Y todo el que forma parte de esta comunidad de discípulos es oveja, oye la voz del Mashiach y lo sigue. ¿Ok? Entonces, los que según este evangelio no obedecen, no siguen al Mashiach, no confían en él, no pueden ver las obras ni el testimonio que las escrituras dan acerca de él, es un mensaje duro de condenación para este grupo. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces nos debe quedar claro a nosotros esto. Yo no me quiero extender más porque todavía nos queda mucho por seguir desarrollando, pero lo hemos ido trabajando de manera pausada, sin correr con esto, ¿ok? Porque la idea es que podamos comprender que nos tenemos que edificar sobre una revelación sólida, y así se va descubriendo la mesiandad de Yahushua de acuerdo a cada libro del mal llamado Nuevo Testamento y del Tanaj, de lo que es el mal denominado Antiguo Testamento en general, porque hasta esas cosas las tenemos que corregir. Comentarios. ¿Quiere hacer algún comentario, hermano? No. Tenemos que seguir estirando la mente entonces, expandiendo la mente entonces. ¿Quiere hacer algún comentario? Ninguno. ¿Entendiste el mensaje? 10%, algo, Moisés. Bueno. ¿Algún comentario, algo que agregar? No, aquí terminaron con otra pregunta, pero no van con el tema. No van con el tema. Bueno, usted anótelas ahí. Usted las anota y luego, si usted quiere, tenemos una reunión privada o pública y las tratamos. Amén. Mana Zulay, Mano César, nadie, todo el mundo claro. Entendimos, claro. Muy bien. Porque a veces cuando nadie dice nada es porque nadie entendió. Eso está bueno, esa palabra. O cuando nadie dice nada es porque todos quedaron claros. Yo apuesto a la inteligencia de ustedes y es que todos quedaron claros. Amén. Nos vamos a detener aquí por hoy entonces, hermana Isabel, por favor. Nos quedamos aquí con este tema. Shalom.